vamos a falar, como se titula o tema para tratar, é a política común de pesca no Ecuador de Camiño, que se aprobou xa fai uns anos. Estamos en pleno período de aplicación, sobre todo algunhas das medidas estrela, como o rendemento máximo sostible e a prohibición de descartes ou a obrigación de desembarco. Vou presentar aos meus tres compañeros de mesa e vamos a orden, vamos a alterar un pouco o que está establecido no programa. Empezará Miguel Ángel Peña Castelló, da Comisión, logo Carlos Larrañaga, director xeral de Organización Pesqueira, da Secretaría General de Pesca, logo intervendrei eu como Administración Autonómica, Europea, Nacional, e pechará que debería, por deferencia, iniciar que a profesora García Negro. Vou a presentar o máis breve que podas aos compañeros de mesa. Miguel Ángel Peña Castelló, el licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, máster de Economía y Gestión de la Pesca y la Acuicultura por la Universidad de Vigo en el año 2008, funcionario de la Comisión Europea desde el año 93, experto senior en Economía de Pesca y en la DG Mare desde septiembre de 2006. Desempeña su trabajo en la Unidad de Análisis Económico y Política Estructural, y anteriormente lo hizo en la de DIE Competencia, de la competencia, entre los años 1990 y 2006. A Carlos Larrañaga me va a permitir que lo resuma porque tiene un amplísimo currículum, pero es funcionario de grado A de carrera de la escala de técnicos facultativos superiores del MAPA, del antiguo MAPA, licenciado de la Marina Civil, sección náutica por la Escuela Superior de Marina Civil de La Coruña, y funcionario de carrera desde 1993. Como experiencia laboral, en este momento es director general de Ordenación Pesquera, como decía, de la Secretaría General de Pesca. Entre el 2008 y el 2014, consejero en la Unión Europea de Representación Permanente de España ante la Unión Europea. En el 2010, en la presidencia española de la Unión Europea, entre enero y junio, asume la presidencia del Grupo de Política Interior y Exterior de Pesca del Consejo, y entre el 2009 y el 2008, agregado de Agricultura en la Consejería de Agricultura de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Y bueno, tiene mucho más currículum, pero si me permite, por abreviar, además ya creo que todos nos conocemos, y la profesora doña María Carmo García Negro, profesora ad honorem da Universidade de Santiago. Ela di que está xubilada, a mí se me permite decir, non o creo, sinceramente non a vexo xubilada, creo que ten tamén máis actividade ahora, que se librou das clases da docencia, especialista en economía pesquera, autora de nosos traballos, libros, artigos en colaboración sobre a pesca galega na súa estrutura económica no contexto internacional. Dirixiu 15 edicións ao posgrado e máster en economía pesquera da Universidade de Santiago de Compostela. Dende 1995 dirixiu a elaboración das tábuas input-output da pesca conserva galegas, que permiten unha ollada pioneira ao rol da pesca na economía galega. E a última está a piques, eu me comprometo con ela a publicala pronto porque levo moito retraso, a que se refire ao ano 2011. Eu, Juan Maneiro, sou director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, e con eso. Entón, se vos parece, xa non dou paso aos poñentes. Empezamos, como vos decía, polo representante da Comisión, e iremos baixando na escala administrativa, na escala de gobernanza. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, yo quería agradecer a la Xunta por el trato VIP que me ha dispensado, y a la Cofradía y a la Escomar, y en particular a Catalina, por todas las discusiones que hemos tenido, y que el resultado es que esté hoy yo aquí hablando ante todos ustedes de lo que me han pedido que hable, que es la política de descartes dentro de la política común pesquera. Entonces, lo que no voy a hacer es empezar a contarles el por qué son malos los descartes. Eso es algo que yo creo que ustedes lo saben mejor que yo. Lo que yo quería hacer es hablar de la lógica de la política o de la obligación de desembarque dentro de la política común pesquera, y quería hacerlo desde la lógica de lo que podríamos llamar la teoría económica del descarte.
y utilizar esta base, digamos esta base más o menos teórica, para explicarles desde un punto de vista que yo espero que sea un poco, no sé si distinto o novedoso, lo que es el contenido de la obligación de desembarque dentro de la nueva política pesquera común, aunque yo lo suelo llamar la política común pesquera, pero bueno. Y quería terminar la ponencia pues dándoles algunas noticias o explicándoles dónde estamos en este momento en lo que se refiere a la puesta en aplicación, a la implementación de la obligación. Quería empezar dando algunas cifras, casi por definición. Encontrar cifras fiables de lo que son los niveles de descartes o es complicado. Las que yo he encontrado, las digamos más modernas que he encontrado a nivel mundial, son de 2005, de un estudio de la FAO que hablaba de unos 7 millones de toneladas sobre unas capturas de 90 millones de toneladas, es decir, unos niveles de alrededor del 8%. A nivel mundial, el 8% de descartes. Lo que ocurre es que en la Unión Europea estamos a un nivel mayor. En estimaciones de alrededor de 2009-2010 eran más o menos un 23% de las capturas. Alrededor de 1.700.000 toneladas, prácticamente todas ellas concentradas en lo que son las aguas del Báltico, el Mar del Norte y el Atlántico. La contribución del Mediterráneo tradicionalmente se considera que se descarta bastante poco, entre otras cosas porque normalmente los juveniles, los inmaduros, se consumían. También, por definición, se supone que las flotas de pequeña pesca costera, que desde mi punto de vista, lo que yo considero, lo que yo en nuestros cálculos, lo que utilizamos como, lo que definimos como pequeña pesca costera, son barcos de hasta 12 metros, descartan bastante poco. Casi todo el descarte está en flotas industriales. Luego, a nivel de pesquería, pues es evidente que los arrastreros descartan más que otros tipos de artes. Pero hay un problema y es un problema que ha sido siempre importante, pero que ahora es fundamental y es crucial, nadie sabe a ciencia cierta todavía cuánto se descarta. Entonces, saber lo que se descarta es fundamental ahora, en este momento que tenemos una obligación de desembarque, porque justo sabiendo esa va a ser la base sobre la cual se van a poner en marcha los distintos elementos de la política. Entonces, como les decía, yo quería enfocar esto un poco desde el punto de vista de la teoría económica. Yo soy economista, entonces ahí me siento en un terreno más familiar que en la biología, por ejemplo. Entonces, a los pescadores hay que tratarles como lo que son agentes económicos. Entonces, los agentes económicos, sean los que sean, se mueven sobre la base de incentivos económicos. Entonces, en el ámbito de los descartes y de las capturas no deseadas, si lo que se persigue es reducir las capturas no deseadas y luego reducir los descartes, pues es obvio que lo que hay que hacer es, primero, fundamentalmente hay que cambiar los incentivos económicos, de manera que ahora, sobre la base de estos nuevos incentivos económicos, los pescadores capturen menos capturas no deseadas, reduzcan sus capturas no deseadas y además, posteriormente, descarten menos. Se trata pues primero de reducir el tamaño del problema y luego de atacar. Entonces, una vez que el pescado está a bordo, la decisión de descartarlo o no descartarlo depende del juego de dos elementos, de dos tipos de elementos. Uno son los que podríamos denominar los costes de desembarque y otros son los costes de descarte. Además, hay que tener en cuenta otros dos elementos. Entre los costes, hay uno que lo que se llamaría en economía un coste de oportunidad, que es el pescado que se descarta. Si no lo descartase tendría un cierto valor, entonces ese cierto valor reduciría los costes de desembarque. Por otro lado, si la bodega está llena y la ocupa una parte de la bodega capturas que normalmente se descartarían, pues estamos dejando de pescar especies comerciales que ocuparían su lugar en la bodega y generarían ingresos adicionales. Entonces, como decía, la decisión de descartar depende de estos dos elementos. Entre los costes de desembarque, pues es bastante claro, ¿no? Es llevarlo a
bordo, de los costes relacionados con la mano de obra y la energía para llevar las capturas a bordo, clasificar, preparar, almacenar y conservar esa pesca a bordo, más, una vez llegado a puerto, desembarcar esa pesca y venderlo. Además, hay otro problema que ustedes sabrán mejor que yo, y es que se detecta que en determinadas especies existe lo que se llaman efectos de tamaño. Es decir, los tamaños pequeños de una especie tienen un precio de primera venta bastante bajo y además arrastran a la baja los precios de primera venta de la misma especie, pero en tamaños superiores. Creo que es bastante común en el gallo aquí en Galicia. En el Mar del Norte suele ser bastante común en la platija. Entre los costes de descarte, el fundamental coste de descarte es llevar a bordo, clasificar y volver a tirar al mar. Ahora bien, en aguas donde esté prohibido descartar, existe otro elemento que afecta a esta decisión de descartar o no descartar, y es si está prohibido descartar y se descarta, pues es el otro coste de oportunidad, que es relacionado con la posibilidad de que a uno le pillen infraganti y le haya una sanción y una multa, y eso depende pues de la percepción que tenga uno como pescador de en qué medida el sistema de sanción y de control es disuasorio o no es disuasorio. Hasta aquí, digamos, lo básico. El problema viene hay otro problema, es que el descarte tiene lo que en economía se llama externalidades negativas. Es decir, son costes que el pescador en el corto plazo, a la hora de descartar, no tiene en cuenta, pero que esos costes son importantes para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, al descartar se está tirando al mar proteína alimenticia de alto valor. También se está afectando a la situación biológica de los stocks. Además, se están perdiendo rentas económicas futuras, no presentes sino futuras, que vienen, por ejemplo, relacionadas con la diferencia de valor entre los inmaduros que se descartan ahora y los peces maduros que se podrían vender cuando llegasen a su madurez. Estos mismos efectos pueden ser en una pesquería, pueden ser en otras pesquerías relacionadas. También es evidente que se está afectando a la resistencia o la resiliencia y la diversidad dentro del propio ecosistema. Y luego hay otro elemento al que ya me he referido, y es la falta de información. Es decir, normalmente en un sistema así se descarta y no se sabe cuánto se descarta. Entonces, la base de política, ya sea la que se haga a nivel regional, como la que se pueda hacer a nivel nacional, como la que se pueda hacer en Bruselas, la base científica para calcular la política es errónea. Y es tanto más errónea cuanto mayores sean los descartes que no se tienen en cuenta. Entonces, cuando en cualquier tipo de situación existan estas externalidades negativas, lo lógico es tratar de internalizarlas, es decir, que aquellos que son los beneficiarios paguen por ello de alguna u otra manera, y entonces lo metan en su ecuación y cambien los incentivos. Entonces, a nivel de legislación o a nivel de regulación, si ustedes quieren, hay maneras y métodos para, en primer lugar, reducir los costes de desembarque. Algo que está en la literatura, pero que yo no he visto, es el subvencionar el desembarque de especies que se descartarían. También otra cosa que sí que se hace y que se va a hacer y que se está haciendo dentro de la Unión Europea es mejorar infraestructuras, ya sean infraestructuras a bordo o infraestructuras portuarias, o incrementar el valor comercial de las especies que antes se descartaban o que no tenían valor comercial. Otro elemento, la posibilidad de introducir flexibilidades en las relaciones entre las capturas y las cuotas. Lo que está comprobado es que todos estos elementos puede que reduzcan los descartes, pero lo que no reducen es las cantidades de capturas no deseadas. Entonces, por ello se considera que son ineficaces, y no solo por eso, sino porque además pueden, por ejemplo, este elemento que es el tratar de incrementar el valor de especies que antes no tenían ningún valor comercial, crear nuevos mercados para entendernos, pues lo que puede hacer es incrementar la presión pesquera sobre estas otras especies, y entonces estamos desplazando el problema, lo estamos llevando de un sitio a otro sitio. Por ello, lo normal es que, si bien se utilicen estos elementos, lo que también se hace es actuar
para aumentar los costes del descarte. Por ejemplo, algo que se hace en Islandia, que es, se confiscan las capturas sin cuotas o de inmaduros. No se confiscan completamente, se deja a los pescadores un valor residual para tratar de cubrir los costes de desembarque, pero se confiscan. También se pueden, y esto creo que es en Nueva Zelanda, se introducen tasas o se introducen multas por desembarcar especies para las que no se tiene cuota o para las que ya se ha agotado la cuota. Otro elemento, el intensificar la acción de control tanto en la mar como en tierra, mediante determinadas metodologías. Por ejemplo, los noruegos utilizan un sistema que es, ellos tienen barcos referencia, entonces analizan la composición de capturas de estos barcos de referencia y comparan la composición de capturas con otros barcos que están actuando en la misma zona y que están capturando lógicamente las mismas especies. Entonces, si observan una diferencia sustancial entre los tamaños, la distribución de tamaños entre el barco de referencia y el barco no de referencia, presumen que ha habido descarte. Presumen que ha habido, por ejemplo, high grading. También se puede obligar al uso de artes más selectivas y la última medida es la prohibición directa de los descartes. Lo que se demuestra, y esto es algo que está bastante claro, por ejemplo, en este estudio de la FAO 2005 al que antes les hice referencia, es que no cabe duda de que la medida más eficaz y más efectiva para reducir los descartes es precisamente la prohibición de descartes. Lo que les pongo ahí, esto lo he copiado directamente del estudio, es el nivel de descartes asociado a cada uno de estos elementos de política. Si ustedes lo ven, al final de la escala, el más eficaz, el que menos descartes produce, es precisamente la prohibición de descartes. ¿Qué pasa? Que una prohibición de descartes pura puede tener efectos económicos, una serie de efectos negativos a corto plazo sobre las flotas. En primer lugar, efectos económicos. Se reducen las cantidades capturadas y también desembarcadas de especies comerciales. Eso puede reducir o puede no reducir los ingresos según cómo evolucionen los precios. Lo que sí parece claro es que se incrementan los costes de desembarco y también si existen estos efectos de tamaño dentro de una especie, es probable que los precios de una determinada especie, cuando se desembarcan todos dentro de una prohibición de descartes, lo que hagan tire hacia abajo de los precios de primera venta, con lo cual se pueden también reducir los ingresos. Lo que sí que parece es que estos efectos, si existen, son a corto plazo y desaparecen, pero también ha habido casos, por ejemplo, de nuevo en Islandia, donde estos efectos han quedado puramente teóricos. Ha habido incrementos de precios asociados a una obligación de descartes. Por ejemplo, ha habido un proyecto piloto que está todavía teniendo lugar en Escocia y los barcos que se han asociado a la política de cero descartes voluntariamente están utilizando eso, discard free, el elemento este de no descartes como elemento comercial. Y al parecer están obteniendo mejores precios por sus capturas que los barcos que no están asociados, que no se han asociado voluntariamente al esquema. Como digo, estos efectos puede que existan, puede que no, pero en realidad en general no son muy importantes. Los que sí pueden ser mucho más importantes son los famosos efectos de los conocidos como los choke, o los efectos de estrangulamiento, que impiden que una vez que se haya alcanzado la cuota, que se haya pescado la cuota de una determinada especie, paralice completamente la pesquería. Estos efectos sí pueden ser significativos. También está bastante claro que en esta nueva política se produce un aumento bastante importante de los costes de control y del sistema de sanción. Tanto más cuanto mayores sean estos efectos anteriores. Y en particular los efectos de estrangulamiento. Entonces, el riesgo es que entremos en el típico juego del gato y el ratón entre el regulador y el regulado, en el que normalmente gana el regulado, pero es una acción, es un juego bastante caro que dura bastante tiempo y que lo único que hace es diluir la efectividad de la nueva política. Entonces, de nuevo, para tratar de atenuar estos efectos a corto plazo, lo que se hace es, existen maneras de hacerlo, medidas atenuantes. Por ejemplo, medidas técnicas. Se suele cerrar, es normal que se cierren áreas
o que se obliga a cambiar de área cuando se exceda un determinado porcentaje de inmaduros dentro de una determinada área. Esto es algo que, por ejemplo, se utiliza a menudo en Noruega y en Islandia también. También el desarrollo y la adopción de aparejos más selectivos, que puede ser financiada de manera privada o que puede ser financiada de manera pública, o una mezcla de las dos. Por ejemplo, en Noruega creo que es un instituto público el que investiga y desarrolla nuevos aparejos más selectivos, y luego que luego son adoptados por la industria, pero la industria paga. Se pueden introducir elementos de flexibilidad o permitir transferibilidad de cuotas. Es normal que se pase de cuotas de desembarque a cuotas de captura, teniendo en cuenta lo que antes se descartaba. También se pueden introducir la política de descartes de manera no de una vez, sino de manera escalonada, durante unos años, y dando con un calendario preciso que dé al sector tiempo para ir adaptándose a la nueva política. Se pueden incluir exenciones, por ejemplo, que tengan que ver con la capacidad de supervivencia de las especies no deseadas. Para tratar de evitar este efecto de tamaño, la contaminación de los precios entre los pequeños y los grandes de una especie, lo que se puede hacer es separar las cadenas de comercialización, separar los inmaduros de los maduros, optimizar la política de control, por ejemplo, mediante sistemas como el que les he contado antes que utilizan en Noruega. Y otro elemento que parece que es bastante efectivo es los derechos de pesca. Los derechos de pesca, no solo porque permiten flexibilizar, permiten los intercambios de cuotas entre los pescadores para adaptarse a la situación que se encuentran en la mar, sino también porque si son, sobre todo los sistemas que son más obligatorios, las cuotas transferibles, lo que hacen es que convierten al pescador en algo en una entidad económica que lo que quiere es maximizar lo que saca de la mar. Entonces, digamos que descartar y capturar especies a las que no quiere capturar se convierte en algo que va contra su propia racionalidad económica. Una cosa que tiene que quedar muy clara, y es algo que ya dije al principio también, y es una cosa es neutral y una cosa es atenuar los efectos, sobre todo estos efectos de estrangulamiento, estos efectos económicos en el caso de que los haya, pero otra cosa muy distinta es neutralizarlos completamente. Entonces, las políticas estas, una vez que se ponen en marcha, lo que no se puede pretender es que por las vías de todos estos elementos de atenuación lo que se haga es eliminar la política, que no tenga ningún efecto. Al contrario, tienen que colaborar y contribuir a que la política sea cada vez más eficaz, y ello exige por parte del sector una adaptación muy importante de su comportamiento en la mar, por ejemplo, de su comportamiento de pesca. Esto es así. Entonces, esto es lo que quería, digamos, esta es la parte teórica que quería cubrir. Quería pasar ahora a la política, a lo que es la política comunitaria, la obligación de desembarque, que está en el reglamento, el famoso artículo 15 del reglamento 1380-2013. La política de descartes no es nueva, ya se hablaba de ella, no en esta reforma, sino en la reforma anterior, en la reforma de 2002. De hecho, en 2003 el Consejo mandató a la Comisión para que fuera estudiando maneras de ir reduciendo los descartes. Hubo varios proyectos pilotos, varios estudios, y al final, en 2007, la Comisión completó una comunicación al Parlamento y al Consejo con unas líneas de política que se podrían utilizar para reducir los descartes. Y esa comunicación de 2007 vino acompañada de un análisis de impacto de política de descartes, y desde ese análisis de impacto, donde yo he sacado los elementos teóricos que les he estado explicando hasta anteriormente. Bueno, no es mi propósito explicar lo que es la política de la obligación de desembarque. La obligación de desembarque lo que obliga es una obligación de conservar a bordo, catalogar, analizar, registrar, desembarcar y contar contra las cotas todas las capturas de especies que estén sometidas a límites de capturas, y, en el caso del Mediterráneo, a las especies que tengan tallas mínimas.
hay que deducirlas de las cuotas, salvo cuando se utilicen para cebo vivo. Se aplica a todas las pesquerías sobre la base de un calendario que entró en vigor ya su primera fase en enero del 2015, una segunda fase para las especies demersales en enero del 16, Mediterráneo 2017 y luego los demás especies que no sean las principales de las pesquerías en el 2019. También afecta a todos los buques de bandera comunitaria. Pesquen tanto cuando estén pescando dentro de las aguas comunitarias como cuando estén pescando fuera. Lo que ocurre es cuando estén pescando fuera de las aguas comunitarias, la obligación de desembarco se supedita a lo que disponga la ley del país donde estén pescando o de la organización regional pesquera. Los detalles de cómo se aplica la obligación de desembarque se fijan ya sea en planes plurianuales, de los cuales por ahora tenemos solo uno para el Báltico, ya sean planes de descarte que pone en marcha la Comisión mediante actos delegados, que son limitados a 3 años, de los cuales hay 5 para especies pelágicas y 3 para especies demersales. Lo que quería decir es que la obligación de desembarque no es una prohibición de descartes pura. Como les quiero explicar a continuación, pues tiene muchos de los elementos de atenuantes a los que ya me he referido. En primer lugar, no cubre todas las especies, solo cubre las especies que tengan límites de captura o tallas mínimas. En segundo lugar, su aplicación es escalonada, como ya les he dicho. Tiene exenciones, 3 exenciones fundamentalmente: especies cuya pesca está prohibida, especies pues, que tienen una alta tasa de supervivencia al ser devueltas a la mar, y especies, capturas de especies comerciales que hayan resultado dañadas por predadores antes de subirlas a bordo. También tiene una regla de minimis que permite un descarte de hasta el 5% de las especies a las que se refiere la pesquería, y que tiene que ser justificada ya sea por la alta dificultad de aumentar la selectividad o por los costes de manipulación. Y este 5% se puede aumentar hasta el 7% durante los 2 primeros años de aplicación de la obligación de desembarque y hasta el 6% en los 2 años siguientes. 2 elementos muy importantes también, aparte de la regla de minimis. Hay una flexibilidad entre especies que permite que cuando no se tenga cuota o se haya excedido la cuota de una determinada especie, se puede transformar una especie en esas especies en las que no se tienen en cuenta, en las que no se tiene o de las que se hace para las que se ha excedido la cuota, hasta el 9% de la cuota de la especie principal. Normalmente se utiliza, la referencia que se utilice para hacer este tipo de cambio es el bacalao. Se convierte el bacalao, por ejemplo, en rape si no se tiene rape. Entonces ahí se fijan unos tipos de cambio. Por ejemplo, en Noruega creo que entre el bacalao y el carbonero es 1 kilo de bacalao, es 1,05 kilo de carbonero. Igual que para estas 2 especies existen reglas semejantes para otras muchas. Además de esta flexibilidad entre especies, existe una flexibilidad interanual que permite a un Estado miembro que se haya quedado sin cuota, que no tenga cuota de una determinada especie, adelantar cuota del año siguiente. Ahora bien, cuando se excedan todas estas flexibilidades, los porcentajes que se haya seguido, el Estado miembro se haya pasado por encima de estas flexibilidades, se pueden desembarcar, pero se aplicarán penalizaciones durante los años sucesivos. Un elemento también que es muy importante es, como les decía antes, las capturas de inmaduros de especies comerciales no se pueden destinar a consumo humano directo, se tienen que destinar a consumo humano indirecto o a transformación industrial. Y por último, se está pasando del sistema tradicional de tax, de cuotas de desembarco, a cuotas de captura. Para ellos digamos que en términos efectivos equivale a sumar los descartes a las cuotas de desembarco y ajustarlo por las reglas de minimis. El sistema es más complicado que ese, pero en fin, más o menos viene a ser eso. Además de todo esto, existe otro elemento fundamental dentro del sistema comunitario, para ayudar a la implementación y el despliegue de la obligación de desembarque, y es el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. El Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, del que Carlos Larrañaga les hablará a continuación, en lo que se refiere a España, incluye, entre todos sus elementos, entre todas las medidas que son posibles, incluye medidas
para ayudar a la obligación de desembarque. Por ejemplo, incluye medidas para reducir los descartes y las capturas accesorias. Artículo 39, innovaciones para la eliminación gradual de los descartes y las capturas accesorias y para el desarrollo de aparejos más selectivos. Artículo 38, que permite subvencionar la compra de esos elementos, de esos aparejos más selectivos. Yo los pongo en este orden porque para mí el 39 es la innovación y va antes que la compra de los aparejos, aunque en realidad en el reglamento están al revés, pero para mí es el primero 39 y luego 38. Y luego también inversiones que sean destinadas a mejorar la calidad de los productos pesqueros siempre que se utilicen aparejos más selectivos. También hay medidas para reducir los costes de desembarque. De nuevo, dentro del artículo 38, que es un catálogo de la innovación, que es el de las inversiones, que es un artículo muy largo que permite hacer muchas cosas, también existen, se financian inversiones, se pueden financiar inversiones en equipos y a bordo para tratar las capturas no deseadas. Lo mismo en puerto, en el artículo 43, en inversiones en lonjas, inversiones en puertos o en lugares de desembarco para permitir mejorar el tratamiento de las capturas no deseadas. El artículo 68, que se refiere a la comercialización, entre otras cosas, permite a los Estados miembros, si así lo desean, invertir para buscar nuevos mercados o mejorar la comercialización de especies de capturas no deseadas. Y luego la transformación, dentro del artículo relacionado con la transformación, que permite subvencionar inversiones destinadas al tratamiento de las capturas no deseadas que no se puedan destinar a consumo humano. Además de estas dos, también existen otras medidas como para incrementar el coste del descarte. Un 10% del dinero en gestión compartida de toda la dotación de fondo del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, que son como 550 millones de euros, se destina a mejorar actividades de control y observancia. Pero luego hay otras muchas, por ejemplo, medidas relacionadas con la colecta de datos, que también es un capítulo fundamental dentro del fondo. Medidas que permiten asesorar a pescadores, permiten las asociaciones entre científicos y pescadores, inversiones para fomentar el capital humano, la diversificación, y luego dentro de lo que es gestión directa, es decir, la parte del fondo que las instituciones, la DG Mare en este caso, gasta, también existe dinero disponible para control, para recopilación de datos y para proyectos piloto en el ámbito de la obligación de desembarque. El último elemento que quiero abordar es dónde estamos ahora mismo. Entonces, la Comisión está obligada a presentar un informe anual sobre cómo se está poniendo en marcha la obligación de desembarque. Ya hay un borrador de informe que se va a presentar en los próximos días sobre la situación en 2015. 2015 ha sido relativamente fácil porque se refería a los pelágicos. En los pelágicos los niveles de descarte pues en principio son menores. Entonces, por ello, no se han detectado grandes problemas, no se han detectado gran número de infracciones. Lo que sí ha habido es una gran colaboración a todos los niveles entre las administraciones, todas las administraciones implicadas, entre el sector, entre otras organizaciones relacionadas con el sector. Se ha ido también aprendiendo sobre la marcha. La Agencia de Control de Pescas de Vigo también ha ayudado en lo que se refiere a las actividades de control. En cuanto a efectos económicos, lo que sí se observa es que hay un incremento de la carga de trabajo a bordo y también que se señala que ha habido algunas pérdidas de ingresos relacionadas con el hecho de que los ingresos que se obtienen de las especies por debajo de la talla mínima de referencia son escasos y puede que no estén compensando los gastos de almacenamiento. Y parece que tampoco se están desarrollando mercados alternativos para esos productos, para los inmaduros y sobre todo para los inmaduros no se están desarrollando mercados alternativos, aunque es un poco pronto para verlo. Lo que sí parece es que, por ejemplo, en los Estados miembros donde existen sistemas de derechos, sistemas de cuotas, de ITQs por entendernos, parece que los costes de leasing,
no de compraventa, sino de leasing a corto plazo de cuotas, están subiendo los precios. Dentro del 2015 hubo también mucha discusión sobre lo que iba a pasar en el 2016, es decir, sobre la entrada en vigor de la obligación de desembarque para los demersales. Entonces ahí, como es lógico, el elemento que más preocupaba y preocupa es el de los efectos de estrangulamiento, los famosos chokes. Entonces hay bastante preocupación porque se estima, todavía no se tienen datos que yo sepa, pero se estima que las posibilidades de flexibilización y de atenuación a las que me he ido refiriendo anteriormente y otras medidas posibles, como por ejemplo las redistribuciones de cuotas dentro de los Estados miembros, que son responsabilidad de los Estados miembros, puede que estén funcionando o puede que no estén funcionando también como se esperaba. También hay algo que preocupa bastante y es que los swaps, los intercambios de cuotas entre Estados miembros, para los cuales existe una gran tradición de hace bastantes años, parece que se están frenando. Y eso es consecuencia lógica de tratar de asegurar y evitar en lo posible que aparezcan este tipo de efectos de estrangulamiento. La medida en que los efectos de estrangulamiento se puedan todavía reducir más, su impacto se reduzca más por la vía de adaptar el paso a las cuotas de captura y el paso a los rangos del rendimiento máximo sostenible, es algo que todavía está por ver, pero se tiene esperanza de que reduzca bastante los efectos. Y esto es lo que quería decir. Muchas gracias.